Te invitamos a nuestra boda el 26 de abril del 2019 en Zacatecas. Save the date. Merari en ese entonces tenía 19 años. No se podía perder de la boda de su primo. Desde ahí yo empecé a sentirme muy rara, pero no sabría cómo explicarlo, pero rara. No me sentía como normalmente me siento. Hubo alcohol, baile, mariachi y también las primeras señales claras de que la vida de Merari cambiaría para siempre. Soy Mari Carmen Clement y estás escuchando Pampa al Susto. Hola, yo soy Merari Flores, tengo 26 años, actualmente vivo en la Ciudad de México y trabajo en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec. Soy ejecutiva de ventas. Merari tiene toda la actitud de buena vendedora. Directa, simpática, viste de negro con un saco oversize, cabello estilizado con destellos rubios y ojazos maquillados. Mis papás son de Ixtapaluca, ahí fue donde yo crecí, pero ya pues el trabajo me trajo para acá. Iztapaluca está en el Estado de México. Ahí creció siendo la menor de 3 hermanos. Entonces sí fue como que ellos ya habían vivido su infancia juntos y ya después de 9 años ya nací yo y ya fui como que el boom, la bebé, la alegría y pues también obviamente para mis papás. Que ahora trabaje en un hotel no es mera casualidad. Así se visualizó desde muy pequeña. Pues yo sí me veía como trabajando en un hotel, como en ventas específicamente y así. O sea, me llama mucho la atención eso de saber qué tarifas y a cuánto los vendemos y los presupuestos. Todo eso me gusta mucho. En 2019 aún no trabajaba en hoteles, pero ya tenía idea de lo que cuesta una boda. Eso era una razón más para no perderse la boda de su primo, sumado a que en México casi nadie se pierde de una boda, porque son divertidísimas y para no quedar fuera de los chistes locales de por vida. A medio baile, Merari se sentía tan mal que dejó los globos y el collar de flores y se sentó en su mesa. Malestares como este la perseguían desde niña. Bueno, pues desde niña yo, me dolía mucho la cabeza muy seguido. O sea, como si hacía mucho calor, si de repente me estresaba mucho o así, pero eran dolores muy intensos, muy, muy intensos, así que me hacían hasta vomitar. Desde sus 9 años, Merari se acostumbró a que las migrañas y otros malestares sin explicación eran parte de su vida. Pocos días antes de la boda se habían manifestado de forma particularmente intensa. Pero, 15 días como previos, como en la escuela normal, mi día normal, día a día, yo estaba muy mareada, pero muy mareada, así como, pues sí, mucho vértigo. Esa ocasión se lo comentó a su mamá y a ella lo primero que le pasó por la mente fue que podría estar embarazada. Y yo no, de verdad no, pero sí me siento muy mareada. Entonces me llevó como a un doctor particular, así uno chiquito. El médico, igual que su mamá, lo primero que hizo fue descartar que estuviera embarazada. Y como no era el caso, le recetó pastillas para el mareo y el dolor de cabeza, como lo habían hecho todos los médicos que la atendieron desde pequeña. Entonces me las tomaba, se me pasaba tantito, pero volvía a regresar el mareo, el vértigo y así. Desde entonces había tenido mejores días hasta ese día de la boda. Merari, que ya llevaba un rato sentada, decidió retocarse el maquillaje. Sacó de su bolso un labial y un espejito. Y cuando se dio cuenta de que no solo se sentía rara, sino se veía rara. Porque mi ojo izquierdo, haz de cuenta que mi pupila se dejó de mover. Como que estaba fija. Le pareció extraño, pero no le dio mucha importancia y se quedó hasta el final de la fiesta. Al día siguiente, iba de camino a la universidad con su compañero de clase, que era su vecino y pasaba por ella todos los días. Íbamos así como platicando y de repente como que yo, como que me fui, como que me sentí así como un bajón así muy feo. Y cuando me bajo del carro es cuando él me voltea a ver y me dice así de,
¿qué onda? O sea, ¿te sientes bien de verdad? Y yo, sí. Y me dijo, es que vete en el espejo. Y hace cuenta que tenía como mi pupila de mi ojo como volteada, o sea, como viendo hacia otro lado. Lo que para Merari era un misterio, para Emanuel es un síntoma que ve de manera rutinaria en su consultorio. Mi nombre es Emanuel Rodríguez Chávez, soy neurólogo con alta especialidad en esclerosis múltiple. Trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital de Especialidades de La Raza. Merari no lo sabía, pero sus síntomas eran por una enfermedad muy poco comprendida aún: esclerosis múltiple. Esclerosis significa endurecimiento o cicatrización. La esclerosis múltiple se llama así porque describe la formación de múltiples cicatrices en el sistema nervioso central. Estas cicatrices se forman cuando el sistema inmune ataca la capa protectora que recubre los nervios, la mielina. Lo que hace es tener una lesión sobre los recubrimientos de los nervios, sobre todo de los tractos cerebrales, porque afecta al sistema nervioso central. Literal, es como si tú agarraras un cuchillo y empezaras a pelar los recubrimientos de mielina. La mielina lo que hace es acelerar la transmisión de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso. Emanuel me lo explicó con el cable de su celular. Este es un cable y ese estímulo eléctrico tarda 2 segundos en llegar acá. Con la mielina lo va a poner en 0.04 segundos. Es decir, es un acelerador para que la información llegue mucho más rápida de un lado a otro. Entonces, si se daña la mielina, se interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Puedes perder la fuerza de una mano o de todo el cuerpo, alteraciones en el control de esfínteres, es decir, que no vas a controlar hacer pipí, popó, se van a salir. La esclerosis múltiple suele aparecer entre los 20 y 40 años. Si no se atiende adecuadamente, con el tiempo puede llegar a ser altamente discapacitante. En el caso de Merari, su ojo desviado sugería que estaba perdiendo mielina en los nervios que controlan la posición del ojo. Aquella mañana, la primera en llegar a ver qué le pasaba a Merari fue su mamá, Elsa. Se veía como que no era ella, como que estaba pues como ida, su ojito bien volteado, muy pálida. Al poco llegó su novio de ese entonces y los tres se fueron al Centro Médico Nacional La Raza, uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de México, ese donde trabaja Emanuel. Ahí nos pasan a oftalmología primero, me pasan igual directo, me empiezan a hacer unos estudios como pues sí de los ojos. Después de varias pruebas, los médicos hablaron con ella. Oye, ¿sabes qué? Es que no detectamos que tengas nada en tus ojos. Entonces mejor te vamos a mandar a neurología porque queremos descartar que sea algún tumor en tu cerebro o algo que sea como más grave o neuronal. Para ese momento, al ojo desviado ya se le había sumado otro síntoma. Para esto ahí yo ya veía doble, o sea, yo ya veía, como que veía la misma cosa, pero la veía 2 veces, o sea, la veía doble. Este es un síntoma de la esclerosis múltiple que ocurre cuando hay algo que se llama oftalmoplegia internuclear, que es cuando un ojo se desvía. Su manifestación es diplopia, o sea, ver doble. Al dañarse la mielina de los nervios que coordinan el movimiento de los ojos, pierden sincronización. Cada ojo apunta para un lado y el cerebro lo interpreta como ver 2 imágenes. Viendo doble, Merari llegó al área de urgencias en neurología alrededor de las 6 de la tarde. Después de esperar 1 hora, un residente por fin la revisó. Y se da cuenta que la parte izquierda de mi cuerpo no tiene tantos reflejos y tanta sensibilidad. Entonces me dijo, si es neuronal, o sea, si es algo que está en tu cerebro. Le dijo que tenían que hacerle una tomografía. Merari regresó al hospital al día siguiente y se la realizaron.
y en la tomografía no se ve nada. O sea, no salía nada, nada, todo normal. Le administraron medicamento para reducir sus síntomas y le informaron que necesitaba otro estudio, una resonancia magnética. La lista de espera era de más de 6 meses, pero la jefa del departamento de neurología consideró que su caso era tan preocupante que logró programarla para 3 días después. Cuando Merari iba ya de salida del hospital, se le acercó el residente que la había atendido el día anterior. Y él fue el que me dijo, lee sobre la esclerosis múltiple. Me dijo, vamos a descartarlo en tus estudios, pero ve leyendo sobre eso porque tienes muchos síntomas y probablemente sea eso. Era la primera vez que alguien le mencionaba la esclerosis múltiple a Merari. Se regresó a casa con su mamá y con su visión doble como pudo, comenzó a leer sobre la enfermedad. Y pues no, decían puras cosas súper feas, así pues de que ibas a perder la movilidad y que ya no pueden caminar la mayoría, o que ya no pueden hablar, que ya no pueden ir al baño solos, que ya no pueden comer. Entendió que esos eran los casos más avanzados, pero que todo comienza con los síntomas más simples de la enfermedad. Vi todos los síntomas de la esclerosis múltiple y todos los tenía. Todos los tenía. Bueno, quizá no todos, porque como me explica Emanuel, los síntomas pueden variar mucho dependiendo de los nervios afectados. Por eso se llama múltiple, porque tiene varias manifestaciones clínicas. Algunas personas solo tienen síntomas neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad, otras pierden funciones motoras, otras tienen alteraciones sensitivas. Sensaciones quemantes, electrificantes o literal. Algunos pacientes describen que es como si los estuvieran puncionando con agujas. Algunos síntomas son muy imprecisos, como la fatiga o las migrañas, y estos pueden aparecer hasta 10 años antes del diagnóstico, justo como le pasó a Merari. Y hay otros síntomas prototípicos de la esclerosis múltiple. Te digo, el principal es la neuritis óptica, es uno de ellos, es decir, que pierdas la visión de un ojo, generalmente es un ojo. Y otro es la visión doble que tenía Merari. Sabía que le faltaban estudios para corroborarlo, pero muchos puntos de lo que estaba leyendo le cuadraban con su historia. Entonces obviamente ahí lloré toda la tarde, yo creo. Toda la tarde lloré ahí y no quería comer, no quería ver a nadie. Así, muy feo. Pues yo como su madre trataba de hacérmela fuerte, trataba de darle muchos ánimos y que todo iba a estar muy bien, y pidiéndole siempre a Diosito que me la cuidara mucho. Somos religiosos, somos católicos, entonces mi mamá me dijo, vamos a la iglesia para que llores ahí y saques todo lo que tengas y le pidas si tienes que pedirle algo. Lloré, le pedí que por favor no fuera a hacer eso y que sí iba a hacer, pues que no fuera tan grave. Salieran bien y para que estuviéramos bien y para que volviera a ser Merari, la de siempre, la alegre, la entusiasta, la feliz ella. Yo tenía mucho miedo en ese momento de quedarme así, o sea, con mi ojo así. Llegó el día de la resonancia magnética. En la esclerosis múltiple se utiliza para observar zonas de desmielinización en el cerebro y médula espinal. Aterrada, Merari entró acostada a esa máquina enorme en forma de túnel. Estar ahí como 40 minutos adentro de la máquina, escuchando sonidos muy fuertes, el medicamento que te ponen, que se siente súper frío, toda la vena. Una semana después, sus resultados estaban listos. La jefa de neurología fue la primera en verlos. Ya ve mi estudio, lo abre y pues ya me dice, le habló a unos residentes y dijeron así, miren, vengan a ver este estudio. Y pues ya vieron y sí dijeron así como de, órale. O sea, sí dijeron, no es normal para alguien de tu edad. Fue muy fuerte también porque ven mi cerebro y fue cuando vieron muchas lesiones. La jefa habló con Merari. Mira, probablemente es esclerosis múltiple, es una enfermedad que no se cura,
pero vas a estar controlada. Me dijo, pero esto ya es para toda tu vida. Te voy a mandar con el mejor neurólogo que tenemos aquí en el hospital, que es especialista en la esclerosis múltiple. Se refería al doctor Emanuel Rodríguez. Merari me dice que recuerda su primera conversación con él como si fuera ayer. Te tengo que internar para hacerte una punción lumbar, que este último estudio es el que va a ya decirnos si sí lo tienes o si es otra cosa. Sí, faltaba un estudio más para confirmar el diagnóstico. Y es que, como me explica Emanuel, llegar al diagnóstico de la esclerosis múltiple es muy complejo. El modelo de diagnóstico actual es demostrar diseminación en tiempo y en espacio. Es decir, que tengas 2 lesiones en sitios diferentes del sistema nervioso, que sean sintomáticas. Y que aparezcan nuevas lesiones ocurridas en momentos diferentes. La resonancia magnética a veces no es suficiente y se necesita hacer una punción lumbar para corroborar que haya lesiones en el sistema nervioso central. Consiste en extraer líquido cefalorraquídeo, que es el que corre desde el cerebro y toda la médula espinal. A los 15 días, Merari regresó al hospital para la punción lumbar. Su ojo izquierdo seguía desviado, así que, por recomendación de Manuel, lo llevaba parchado como un ojo de pirata para evitar marearse por la doble visión. Y justamente con valentía de pirata, tuvo que enfrentar lo que seguía. Entonces me tuvieron que poner como algo en el suero para poderme relajar y dormirme, porque estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Se puso en posición fetal y extrajeron líquido de su médula espinal. Una semana después, Emanuel le dio los resultados. Y pues ya ahí el doctor nos dice que sí es esclerosis. Puedo imaginar el alivio para Merari y su familia de por fin tener un diagnóstico. Pero también pienso en lo complicado que ha de ser que la vida te cambie así cuando solo tienes 19 años. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a estar? ¿Qué iba a sentir? Yo renegaba, me preguntaba por qué a ella. Merari y su mamá pronto supieron que no estaban tan solas como se sentían. La Secretaría de Salud estima que en México existen cerca de 20,000 personas con la enfermedad. Y en el mundo son 2.8 millones, según el Atlas de Esclerosis Múltiple. De cada 10, aproximadamente 7 son mujeres y 3 son hombres. Pero pues no, yo no lo entendía muy bien, pero poco a poco fui como que pues asimilando y como pues sí, como investigando esa enfermedad. Ha tomado mucho tiempo entender la esclerosis múltiple. Se sabe que ocurre por una combinación de factores genéticos, ambientales y del sistema inmunológico. Y es particularmente compleja porque tiene 2 mecanismos de daño: autoinmune y degenerativo. Antes pensábamos que estaba como a dispar entre que solo era la inflamación la que lesionaba el cerebro y no teníamos en cuenta la degeneración. Pero actualmente se conoce que estos 2 fenómenos suceden al mismo tiempo. Y hay 2 formas de la enfermedad: la remitente recurrente y la progresiva. En la remitente recurrente, la enfermedad se expresa con brotes o exacerbaciones cada vez que el sistema inmunológico está activo. Un brote es una nueva manifestación de la enfermedad, ¿sí?, que no remite en 24 horas. Por ejemplo, el ojo desviado de Merari fue un brote. Y si un día despertara sin poder agarrar un vaso, ese sería otro brote. En cambio, en la forma progresiva de la enfermedad, el sistema inmunológico está menos involucrado y hay más degeneración. Y estos pacientes van perdiendo capacidades, es decir, de pronto ya no camina, pero nunca tuvo un brote, ¿sale? Porque ese componente es degenerativo. A Merari le dejaron muy claro su tipo. Esclerosis múltiple remitente recurrente. En la esclerosis múltiple no se puede esperar.
Merari debía iniciar urgentemente su tratamiento. Me dijeron, ahí hay un tratamiento súper bueno que es justo para este tipo de enfermedades porque son células madres y regenera el cerebro y no sé qué. Me dijeron, deberías de ir y ha habido gente que se cura y no sé qué. Merari recibió varios de estos consejos con cariño, pero con mucho desconocimiento, incluso de su papá. Creo que a mi papá le contaron como de un medicamento que tenía Jaime Maussan, que el Biomaussan o no sé qué. Y también mi papá me dijo así como de, deberíamos de comprarlo. Merari prefirió preguntarle a Emanuel. Y ya me dijo, no caigas como en esos comentarios de que la gente te va a decir, mira esto y que te vas a curar. Me dijo, porque no es así. Los medicamentos que tenemos actualmente están relacionados con no permitir que el paciente genere discapacidad o acumule discapacidad. Y consisten en un conjunto de medicamentos que son inmunosupresores. Emanuel me explica que la mayoría de los medicamentos están diseñados para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente, la de Merari. Y hay que distinguir. Una cosa es tratar un brote y otra cosa es el tratamiento de mantenimiento de por vida. El brote se trata con corticoides que suprimen de manera urgente al sistema inmune. Y el tratamiento de por vida son terapias que modulan o reducen su actividad en forma de medicamentos orales, inyectables o perfusiones intravenosas. Es decir, la finalidad de los tratamientos para la esclerosis múltiple es evitar estos brotes, estos piquitos de exacerbación. Por ejemplo, si en un año iba a tener 4 brotes, que a lo mejor tenga 1. Y que ese brote no le acumule discapacidad, es decir, que vuelva a su basal. Pero los medicamentos no son la única herramienta para evitar la discapacidad. Se pueden complementar con neurorehabilitación. De esto me habló la fisioterapeuta y neurorehabilitadora Samantha Zurita. Mira, te cuento, la neurorehabilitación es un conjunto de intervenciones que van encaminadas a disminuir o a minimizar los déficits funcionales y neurológicos que ocurren cuando una persona vive con alguna alteración, lesión o padecimiento del sistema nervioso central o periférico. El objetivo de la terapia es formar nuevas conexiones nerviosas y así ralentizar la discapacidad. Samantha la ha implementado en decenas de personas con esclerosis múltiple. Trabajamos mucho con un gran principio de las neurociencias que es la neuroplasticidad. O sea, es justamente generar nuevos caminos, es decir, nuevas conexiones nerviosas para lograr el acto motor que queremos. No es lo mismo que llegue un brote a un músculo que está entrenado, que está fuerte, por dar un ejemplo, a que llegue ese brote y afecte un músculo que ha estado inactivo. Aunque sus beneficios pueden ser muchos, me insistió en que también hay que estar conscientes de sus limitaciones. Es importante aclarar que la neurorehabilitación no va a curar la enfermedad y tampoco la neurorehabilitación va justamente a sustituir el tratamiento médico. Primero me dio medicamento con pastillas. Eran 2 pastillas al día. Yo creo que como un año me dio esas pastillas. Merari inició su tratamiento y junto con él una nueva vida. Ahora necesita estar consciente de los riesgos asociados a su tratamiento. Obviamente que las personas que están con estos tratamientos como más potentes corren el riesgo de adquirir infecciones de una forma mucho más rápida. Y además ha tenido que hacer ajustes en su estilo de vida. La verdad es que sí pienso como de, no, a ver, ya no me voy a emborrachar tanto, ¿no? Pero tampoco es que me limite a decir, no, ya no salgo, ya no voy a salir o ya no voy a tomar nunca más. Merari trabaja en ese balance entre cuidarse y divertirse de una forma mucho más consciente. Pues pensando en lo que podría pasar mañana, entonces pues tratar de cuidarme ahorita para no pasar por algo más fuerte después.
Me dice que piensa más en esto desde que conoció a otras personas con esclerosis múltiple. Y pues ellos me cuentan sus experiencias también. Y, o sea, es como de, no, yo cuando tenía tu edad no me cuidaba y me valía. Y ahorita ya no puedo caminar, así, chavas jovencitas como de 30, 30 y tantos. Entonces, como que eso sí digo, ay, no, yo no quiero. Samantha comprende su preocupación porque ha trabajado con varias personas en ese grado de discapacidad y me dice que aunque la neurorehabilitación deja beneficios en cualquier fase de la enfermedad, lo ideal es arrancar desde el momento del diagnóstico. De hecho, sería la mejor parte porque ahí es cuando estamos hablando que la persona tiene menos lesiones cerebrales, va a estar en mejores condiciones para aprender, reaprender o potenciar pues, los estímulos que nosotros estemos dando. Merari aún no ha recibido esa terapia, aunque me dijo que le encantaría probarla pronto. Emanuel me habló de lo difícil que es tener acceso a la neurorehabilitación. En eso sí tenemos una gran deficiencia en nuestro país. Es una cosa que el Estado debería de proveer, pero pues no lo provee. El IMSS tiene centros de rehabilitación, pero no son suficientes. Y como ese, hay muchos otros desafíos que enfrentan las personas con esclerosis múltiple. Varios estudios en México reportan que las personas con esclerosis múltiple inician tarde su tratamiento porque el diagnóstico se demora entre 3 y 5 años desde los primeros síntomas evidentes. Para Emanuel, ese retraso en el diagnóstico en parte ocurre porque las personas minimizan sus síntomas y no van a consulta. Pero igual que Merari, cree que el problema a veces viene del desconocimiento de los propios médicos. Pero sí, los médicos generales tal vez sean un tema muy importante a concientizar para que logren identificar de forma temprana este tipo de patologías. Sí, no lo hacen tan evidente, pero o sea, siempre que me preguntan si es como, o sea, ¿tienes alguna enfermedad? Y yo, sí, esclerosis múltiple. Y es como de, ok, pero no siento como que lo sepan o que entiendan. Y los desafíos para recibir tratamiento van más allá de lograr el diagnóstico. Es muy costoso. Por ejemplo, hay un medicamento, el costo más o menos por dosis está entre unos 250,000 pesos por infusión y son infusiones semestrales. Entonces, cuando entré a trabajar, también esa era una parte importante porque, o sea, no podía dejar tanto tiempo sin estudiar o sin trabajar porque necesitaba el seguro para poder seguir con mis tratamientos. Los que probablemente sí estén un poco desamparados son aquellos que no están adheridos al sistema de seguridad social. ¿Y qué pasó con la parálisis de tu ojo? Desapareció yo creo que como a los 2 meses. Sí, como a los 2 meses fue que ya yo veía bien, que ya el ojo había vuelto a estar en su lugar y ya no sentí nada. Merari estuvo 1 año en tratamiento con pastillas. La controlaban bastante bien, pero tuvo algunos efectos secundarios en la piel. Luego intentó un inyectable, pero le pareció una pesadilla eso de inyectarse cada tercer día. 1 hora o media hora nos tardamos en yo, espérate, no, espérate. Esa manera de, digamos, sufrir el tratamiento inyectable en algunas personas provoca que lo interrumpan. Afortunadamente ya existen alternativas que facilitan una mejor adherencia al tratamiento, como las pastillas orales diarias o pastillas que se toman solo 2 semanas al año o infusiones intravenosas cada 6 meses. Esta última opción le ha cambiado la vida a Merari. Hace 3 años, Emanuel le dio la buena noticia de que había un nuevo medicamento disponible. Intravenoso, sí, pero cada 6 meses. Justo el que cuesta 250,000 pesos mexicanos por dosis y que no podría recibir si no fuera por su seguro. El último me lo pusieron en febrero, justo hace 1 mes. Fue que me pusieron como la dosis que me tocaba. Y pues ya, la verdad es que he estado muy bien. Solo ha presentado un brote más. Ocurrió en el 2023. Fue viendo un video
que había grabado y vi como mi ojo se movía del lugar. Entonces yo dije, uy, creo que ya sé para dónde va esto. Entonces le escribí al doctor Rodríguez. Entonces ya fui a verlo y ya me dijo, sí traes un brote de nuevo otra vez en tu ojo. Notificó en su trabajo, le autorizaron permisos para ausentarse y ese mismo día la internaron para recibir el tratamiento para el brote. Ese nivel de comprensión, Merari espera encontrarlo no solo en el trabajo, sino en todos lados, incluyendo en sus futuras relaciones de pareja. Pues algo como el platicarles y que sepan lo que tengo y como que entiendan también todo el contexto de lo que he vivido, de lo que pasó, de lo que puede pasar. Espera también algún día poder ser madre a pesar de todos los cuidados especiales que sabe que implicaría un embarazo con esclerosis múltiple. Pero pues no, yo ahorita no me veo con un hijo. Entonces yo pienso que voy a estar bien y que voy a estar así bien por muchos años y que voy a poder disfrutarlo si se da que sea mamá. Merari es consciente de que su enfermedad puede cambiar a lo largo del tiempo. Por eso hoy disfruta de su trabajo, de su familia y hace todo tipo de planes que la hagan sentir intensamente viva, incluyendo ir a todas las bodas, claro, y aventarse del paracaídas. Me aventé el año pasado, el año pasado. ¿Y todo bien? Sí, todo excelente. Estuvo muy padre, lo volvería a hacer, sin duda. Pero yo creo que lo más importante es no tener miedo y no dejarnos vencer por el miedo. Hay que ser muy valientes. Pan pa'l Susto es un podcast independiente, idea original de Mari Carmen Clement. La investigación, guión y conducción están a cargo de Mari Carmen Clement y Aleida Rueda. La producción y música son de Carlos Antonio Sánchez y las ilustraciones las hace Tania María Carrillo. Escucha Pan pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en redes sociales como Pan pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.